Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin Rodríguez, soy docente de la Universidad Rómulo Gallego en el área de odontología, en la unidad curricular Clínica Integral del Adulto, área de conocimiento prótesis. Le doy las gracias a la comisión o al comité científico por haberme invitado a este encuentro. Esta es la segunda vez que hago un encuentro, porque hace ya 7 años lo hice en Calabozo, pero bueno, aquí estamos. En verdad, soy también, he sido docente en diplomado de prótesis en la Universidad de Carabobo, en la Universidad del Zulia, y varias charlas y conferencias en el Colegio de Odontólogos de Carabobo. Y esta es la segunda vez que voy a dar un encuentro de esto en la Universidad Rómulo Gallego, que es mi casa. Yo soy egresado de la Universidad de Carabobo y la especialización la hice en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ellos me invitaron y les dije que le iba a dar algo como innovador, aunque en verdad eso de hablar de algo innovador, estoy terminando y posiblemente acaba de salir otra cosa o acaba de implementarse otro documento de lo que estoy hablando, porque todo va sobre la marcha, lo que es la tecnología. El tema que escogí o el punto es sobre los materiales y sistemas cerámicos. Es un poco pesado para algunos, pero es interesante de manejar esto. Materiales y sistemas cerámicos, recomendaciones clínicas basadas en evidencia científica. Voy a tratar de hacer un discurso lo más entendible porque tengo en cuenta que hay también estudiantes de odontología, odontólogos generales, pueden hacer una conceptualización sobre eso porque es un poco pesadito y fuerte. Pero vamos a entretenernos en esto porque es muy importante. Hay odontólogos que están trabajando sobre las prótesis y necesitan el conocimiento de qué tipo de sistemas cerámicos se van a trabajar o tipo de prótesis también. A veces los laboratorios tienen un conocimiento diferente o muy vago al conocimiento del odontólogo. No es el técnico que tiene que hacer el trabajo del odontólogo, decirle al odontólogo, mire, trabaja con esto, que esto es lo mejor y te va a resultar bien. No. Vamos a mejorar eso. Fíjense que en la rehabilitación protésica, para su trabajo o ejecución se vale de materiales dentales. Tiene que cumplir ciertos requisitos, los cuales buscan un equilibrio tanto estético, ¿verdad?, como funcional. Y dentro de estos encontramos lo que son los materiales de impresión, como la silicona, los cementos, como los ionómeros, los cementos resinosos y en sí la cerámica, los cuales siempre están en búsqueda de la excelencia y cambiando. Y la tecnología lo abraza. Eso es exigencia más que todo, tanto del odontólogo como de los pacientes. Los pacientes también buscan o se informan sobre ciertos materiales y a veces te llegan a tu consulta y posiblemente tiene mayor información el paciente que el odontólogo. Entonces vamos a hablar, antes de comenzar de hablar de los sistemas cerámicos, vamos a hablar sobre la clasificación de las prótesis. No voy a ahondar mucho en eso, solamente dar unos toques para fundamentarnos en algo. Las prótesis en verdad se clasifican en prótesis removibles, que se clasifican según su soporte, bien sea mucosoportada, dentosoportada, dentomucosoportada o mucodentosoportada. Y la prótesis fija, donde vamos a centrarnos en nuestra discusión, en nuestro contenido. A su vez, las prótesis fijas presentan una clasificación basándose en evidencias. Fíjense que las expectativas del paciente es lo que nos obliga a hacer una clasificación como tal, sobre todo en prótesis fijas, porque hay pacientes que llegan que no quieren o realizarse una rehabilitación protésica removible y quieren una prótesis que no sea removible, fija.
Entonces, hay casos como el que está en estos momentos, es un estudio que se hizo, donde las expectativas del paciente, y el paciente presenta esta diente faltante, ¿verdad? Y se le exige, o el paciente exige, que quiere una prótesis fija, porque el odontólogo comienza, bueno, puede ser una removible, no quiere removible, quiere una fija, y el odontólogo les pone las alternativas. Puede ser una parcial fija, desgaste de estos dientes para hacerse la parcial fija. No quiere ese tipo de prótesis que le vayan a desgastar sus dientes. Vienen las prótesis adhesivas. Puede ser una prótesis adhesiva donde el desgaste va a ser menor, y sea por lingual, o una prótesis implanto soportada. Al final, esa alternativa que uno le ofrece al paciente, y el paciente, según sus expectativas, va a decidir. Fíjense que lo que estamos hablando de la alternativa, estamos hablando de lo que es una clasificación en prótesis fija. Por eso que las prótesis fijas las podemos clasificar en prótesis convencionales, adhesivas e implantos soportadas. Haciendo una reseña histórica, en las prótesis fijas se comenzaban con las convencionales, eran las coronas totalmente de aleación o metálica. Al pasar de los años, en la evolución de la estética, salió la cerámica fundida sobre el metal, igual que la prótesis adhesiva. Pero en realidad en esa prótesis convencional estaban lo que eran las coronas unitarias y las coronas parciales. Anteriormente se hacían de aleación, la corona unitaria de aleación, las parciales como 3/4, o unas parciales completas, fijas, de aleación. En ese tiempo era aleación noble. Luego, por el costo de la aleación, salieron las aleaciones no nobles, metales no nobles. Pero no había esa parte de estética, porque era la cerámica. Entonces, en las prótesis fijas, que estamos hablando en la prótesis adhesiva, no se presentaban unas prótesis completamente de aleación, porque la demanda de las prótesis convencionales en el desgaste del diente se hacían netamente metálicas. Cuando sale lo que es, por la exposición de la estética, donde es el paciente que exige, ¿verdad? Y empieza la evolución de la tecnología o laboratorio, aparece lo que es la cerámica. Entonces, las prótesis metálicas o de aleación ya vienen siendo las prótesis metal cerámica o aleación cerámica o cerámica fundida sobre metal, bien sea en corona unitaria o en parciales fijas. De esa manera es cuando aparece la cerámica. La cerámica fundida sobre metal. Entonces, la cerámica, ¿verdad? Aparece que es en ese tiempo la cerámica feldespática. La cerámica feldespática posee dos fases. Una vítrea, responsable básicamente por la translucidez del material o la estética, y una cristalina, que es lo que le da la resistencia a ese señor, a esa cerámica. La estética que se puede obtener con este tipo de material es muy buena, pero su estructura amorfa presenta baja resistencia a la fractura, principalmente en aquellas regiones posteriores o en los molares. Y esto se beneficia la estética. Entonces, fíjense que eso viene en aquí en el dibujo, un polvo y va unido con un vehículo, agua destilada, y se comienza entonces la condensación e sinterización para unir la cerámica a la aleación. Asimismo, las prótesis adhesivas, llamadas las prótesis Maryland, tenían unas aletas de aleación y la corona o el póntico metal cerámica. Estas prótesis adhesivas o llamadas Maryland salieron porque la exigencia del paciente quería algo que no le desgastaron sus dientes. ¿Cómo tú me vas a desgastar 2 dientes sanos para colocarme una parcial y lógico, se tenía que cobrarle las 3 coronas? Entonces,
nació lo que son las prótesis adhesivas tipo Maryland. ¿Cuál era el problema de estas prótesis adhesivas tipo Maryland? Dieron buenos resultados, pero la estética no era muy buena. Porque estas aletas que se ven aquí, las aletas, ¿verdad? De esta aleación, se veían en los dientes que iban unidos en la adhesión una sombra oscura. O sea, se podía ver la parte metálica. Y lo otro era que el técnico tenía que hacerle un baño de estaño, o sea, un grabado de electrolito. Si el odontólogo tocaba, infectaba, o sea, decontaminaba, y ya el procedimiento de adhesión se perdía. Entonces, dieron un resultado, pero estéticamente no convenció. Entonces, luego de esto, empezaron entonces las expectativas o el paciente a buscar, mira, no me sirve. Otra cosa, se abusaron mucho de las prótesis adhesivas tipo Maryland, porque estaban indicadas para un solo póntico, un solo diente, pacientes jóvenes, bien sea un lateral, pero el abuso era que las Maryland ya estaban haciendo como si fueran de espacio, de unas brechas muy largas, y eso nunca pudo funcionar por su oclusión. Estaba más en la mano la prótesis adhesiva que en la boca del paciente. Entonces, las exigencias del odontólogo y la exigencia también del paciente es donde nace, por decirlo así, los sistemas cerámicos. O sea, corona libre de metal. O sea, metalcerámica pasó a un lado y salieron las coronas libres de metal o coronas total cerámica. Y son los llamados sistemas cerámicos. Ya entonces el Maryland, que era con aleación, salen las prótesis adhesivas totalmente cerámicas, las parciales fijas de tipo California, ¿ok? Las coronas individuales totalmente cerámicas. Se está trabajando también sobre los abutments de los implantes en sistemas cerámicos, que vamos a hablar más adelante de qué tipo de sistema. Y comenzó entonces a aparecer, y de lo que vamos nosotros a centrarnos a hablar sobre esto, sobre los sistemas cerámicos, o coronas, o coronas libres de metal. Existe una técnica de elaboración tanto de las coronas metalcerámicas como de los sistemas cerámicos. Eso lo maneja el laboratorio, pero el odontólogo tiene que tener un conocimiento sobre la técnica de elaboración. No voy a ahondar mucho sobre la parte del laboratorio. Lo que sí le puedo decir que la técnica de elaboración, para cuando entremos a los sistemas, está en la técnica de elaboración convencional, que es la que acabo de hablar, la colocación de un polvo, un líquido, la unión sobre una cofia de aleación o cerámica, y se va trabajando, ¿verdad? Con un pincel, dando una masa amorfa para ir dándole su anatomía, y vamos, como ven estas figuras aquí, esta es la colocación de la cerámica, va moldeando, pasa a un horno, se sigue moldeando para darle su forma, para buscar su translucidez, su estética, y al final el acabado. Ese es el sistema convencional de la técnica de elaboración. Luego vienen las cerámicas prensadas. Las cerámicas prensadas vienen en unas pastillas. Eso pasa a un horno, se lleva a una estructura donde es prensado, sale la pastilla en ese horno a presión y queda metida, inyectada en lo que es una cofia, que es llamada también la técnica de cera perdida. El laboratorio en el troquel hace un encerado, ¿verdad?, de la forma de la cofia, se lleva a un anillo de un revestimiento, se calienta la cerámica en disco, lleva presión, y donde estaba la cera que se pierde va a sustituirse por la cerámica prensada. La cerámica infiltrada, ¿ok?, que solamente en los sistemas cerámicos hay una de la clasificación, son creo que las lúminas, ahora vamos a revisar eso, pero no es muy constante en los laboratorios la cerámica infiltrada, porque la técnica es casi parecida, pero se infiltra la cerámica sobre la cofia, no aparece mucho, ya en estos tiempos no hay, perdón, no hay. Vienen las mecanizadas o CAD/CAM, o fresadoras. Esa es la última generación, mucha tecnología, porque se trabaja con la máquina CAD/CAM y son mecanizadas.
de ese tipo de técnica es lo que se está hablando, se está manejando mucho ahora con sistemas cerámicos. Fíjense que el CAD/CAM, en esto que está aquí, son unas siglas en inglés, Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing, CAD/CAM, provienen de las siglas, ¿verdad? Que dice, para hacer la traducción, diseño asistido, el diseño asistido por computadora. Diseño asistido por computadora, y las siglas CAM es diseño asistido para fabricar una diseña y la otra fabrica. Esa parte del diseño se hace un escáner al modelo, sobre el modelo, se escanea, ese escáner, el técnico empieza a manejar la parte del laboratorio, luego ese escaneo o ese diseño que lo pueden hacer hasta en 3D, pasa a la otra máquina y la máquina, en un bloque de cerámica, empieza a fabricar lo que estaba escaneado en la computadora, en 3D. ¿Verdad? Eso es lo que es CAD/CAM. Es una máquina, una computadora, entonces se diseña y la otra fabrica. ¿Costosa? Sí, sí, es costosa, pero comparando la exactitud de adaptación de la metal cerámica con la total cerámica, con este tipo, la adaptación es casi un 99% de adaptación comparado con metal cerámica a un 70 o un 80. Este tipo de tecnología es lo que ha abarcado los sistemas cerámicos. Es lo que está en onda, o sea, es lo que se está trabajando. Claro, estamos reduciendo simplificación de técnica y reduciendo el tipo de trabajo. Costosas sí son. Fíjense que en los sistemas cerámicos, a partir de 2007, 2015, que han ido cambiando, cada vez, cada 3, 4 años van apareciendo nuevos sistemas, van apareciendo nuevas tecnologías. Yo no voy a entrar en todos los sistemas cerámicos porque en verdad vamos a estar todo el día aquí o toda una semana. Fíjate que ante la continua evolución de los materiales y sus técnicas de procesamiento, es necesario en verdad definir y conocer el comportamiento y presentación de dichas innovaciones con las que se encuentra actualmente. Entonces, no voy a ahondar sobre esta clasificación. Fíjense que ya para el 2007 ya se hablaba de sistema cerámico. La que le mostré ya es 2015, pero entonces yo lo que hice fue una revisión bibliográfica y les voy a dar un esquema o una clasificación un poco menos resumida, más resumida, perdón. Entonces lo vamos a agrupar de esta manera. Cerámicas vítreas, ¿verdad? Que serían las cerámicas feldespáticas, y las sintéticas, leucita y silicato de litio. Lo vamos a dividir en dos grupos. Repito, cerámicas vítreas, que se clasifican o se dividen en feldespática, sintética, que son la leucita, y silicato de litio, y otro sistema, otra cerámica, que son las alúminas y las zirconias, que ya vamos a salir de este primero. Entonces, fíjense que de la feldespática tenemos la Vitablock Mark, la Vita-Trilux Block, la Vitablock Line Aesthetic. Aquí fíjense que vamos a colocar la técnica que es mecanizada, que esta es, que estamos hablando de la CAD/CAM, fresadora también, y sus indicaciones clínicas sobre esta feldespática. Online, corona 3/4, y las coronas solamente en anterior y carilla. No se trabaja en posterior. ¿Ves? Ya estamos viendo las características clínicas, no se pueden trabajar en posterior porque su resistencia, o sea, su resistencia a la fractura en posterior no es muy buena. ¿Ok? Entonces, estas fueron utilizadas por primera vez en 1985, que se empleaban un bloque totalmente sinterizado de cerámica feldespática de grano fino, comprimida en una... el grano fino era muy comprimida y la barca era Vitamark 1. Y se trabajaba en restauraciones de inlay. Ahora, para 1991 sale lo que es Vitamark 2, ¿ok? Específicamente para el sistema CEREC.
es monocromática y se presenta en varios tonos, como el Vita Trilux Block, que es también el Vita Block Aesthetic Line, ¿ok? Y estos tipos de sistemas eran excelentes en la parte estética, eran muy translúcidas, o sea, se podía trabajar. El único problema era que no podían trabajar en parciales fijas en anteriores, su poca resistencia compresiva. Ellas presentan múltiples tonos. Luego, las sintéticas, como la leucita y la disilicato de litio, tenemos la IPS Empress, la Ivoclavivadin, el IPS ProCat y el IPS CAT, que fue introducido en el 2006, sustituyendo al IPS ProCat. Fíjense que la IPS Empress era cerámica prensada y estas dos son mecanizadas, o sea, CAD-CAM, la misma característica de la feldespática, estética para carillas, coronas anteriores, online, corona 3/4, ¿ok? Ahora, la Vita de la fábrica Vita, en un estudio in vitro, los bloques de este estudio del 2014, los bloques Vita Mark II, evidenciaron tasa de supervivencia en inlay luego de 5 años del 94.7%, y luego de 8 años, 90.6%, y después de 10 años, 87.5%. Esta Vitamar Doc era excelente, muy buena. Pero el IPS en cerámica vitrea, que se introdujo, que es de la leucita, fue esta cerámica sobrepasa la parte mayor estética que la feldespática, ¿ok? Se introdujo en el 1998, también con el sistema CEREC. Y tenemos aquí que en el 2006, el Empress ProCat fue reemplazado por el Empress CAT, con la que presenta mejores procedimientos de fabricación y mayor optimización en la estética. Tiene alta translucidez, ¿verdad? Y se clasifica, y la clasificaron en alta translucidez, media translucidez y policromáticos. Muy estética, se trabajaba con esta cerámica, se sigue trabajando con esta cerámica y se consiguen en el mercado. Fíjense que no se está trabajando en posteriores, solamente en coronas anteriores y carillas. Luego viene la silicato de litio, el IPS Empress 2. Estas son cerámicas prensadas, el IMASCAT, el IPS MASCAT, el Amber, que es muy buena, o sea, es nueva. Esta también, que son las mecanizadas. Ya se trabajan con prótesis parciales fijas en anterior. El IPS IMAXPREX, esta que está aquí, el IPS IMAXPREX, que se introdujo en el 2005, más que todo para mejorar lo que era la cerámica prensada del Empress 2. Las propiedades físicas y la translucidez de esta cerámica fueron mejoradas en diferentes procesos, sobre todo en el proceso de cocción. La Empress IMAX-CAT, que es cerámica reforzada con leucita resistencia, presenta alta resistencia compresiva, y este señor presenta que, como les dije, se pueden trabajar con prótesis parciales fijas anteriores, nada en posterior. De la que he nombrado, de la leucita, la feldespática y de la silicato de litio, nada en posterior, solamente anterior. El IPS IMAX, que les dije que fue introducida en el 2006, ellos mostraron mayor resistencia a la fatiga durante la carga cíclica, que son más altos que el ProCat y el Empress CAT. Esta Amber, que está aquí, que es de silicato de litio también, la Amber, que es nueva, pero comparado con las otras, esta Amber, que es mecanizada, o sea, trabaja con CAN-CAN,
Ella viene 5 bloques por paquete. Vienen 5 bloques de esto por paquete. Y puede tener, o sea, esta puede tener 4 tipos de opacidad distintas, mientras que el IMAX, el técnico o el laboratorio, tiene que dar un mismo color en distintas opacidades. Este no. Excelente este tipo de cerámica. Puede trabajar en parciales fijas en anteriores. El acabado, la estética, muy buena. Entonces, repito, no he tocado, no he hablado que ese tipo de cerámicas vítreas se trabajan en sistema posterior, o sea, en molares o premolares, ni corona, por su baja resistencia compresiva. Todo este tipo de corona en anterior. Luego tenemos las cerámicas policristalinas. No presentan fase vítrea, como la que hablé anteriormente. Esta está la alúmina, el óxido de aluminio, y la circonia, o óxido de circonia. Este tipo de cerámica, como la procera, Inceran alúmina, Inceran spinelli, el Inceran circonio, la circonia, la lava, el zircón, el zircón, tiene altas resistencias compresivas, un módulo elástico elevado comparada con las cerámicas vítreas. El problema de este tipo de sistemas es que eran muy opacas. O sea, la translucidez como tal de las cerámicas anteriores no era muy buena estéticamente. Entonces, eran muy opacas y se trabajaban en sistemas, se trabajaban en zonas posteriores, en corona, hasta en parciales fijas en posterior. El Procera Orceran, que era de la BioCare, esta que está aquí, fue introducida como en 1993, Inceran alúmina, introducida en el 89, y la primera en trabajar, que fue la primera a trabajar en la prótesis parcial fija, Inceran alúmina. Ahora, entre la alúmina y la Spinelli y la circonia, la que tenía mayor translucidez, o la que tiene mayor translucidez, era la Inceran Spinelli. Esta Inceran alúmina, Inceran Spinelli, esta tenía mayor translucidez. O sea, tú esta la podías trabajar en coronas anteriores. En cambio, la alúmina y la Inceran circonia, por su opacidad, se podían trabajar en molares y premolares. ¿Okay? El Inceran circonia, el problema que tenía el Inceran circonia era que era muy opaco. Algunos laboratorios insistían que ellos podían trabajar el sistema Inceran circonia en dientes anteriores. Posiblemente lo podían hacer una parcial fija de canino a canino o una herradura, pero en una corona unitaria la estética no era muy buena. Y sobre todo, si un paciente tenía varias coronas, por decirle feldespática, y se le iba a colocar una corona unitaria, un diente central de circón, de esta Inceran circón, no iban a mejorar la estética jamás. ¿Ok? Sin embargo, en el avance tecnológico, en la metodología o en los sistemas CAD/CAM, ya el circonio ha cambiado. La circonia ha presentado diferentes cambios. Ya hay circonia que tienen translucidez, mayor translucidez, con otros sistemas, comparado con estos sistemas. Ya hay sistemas de circonia que ya la translucidez la puedes ir mejorando y lo puedes trabajar en dientes anteriores. Ya no son tan opacos. Fíjense que hay sistemas de circonia llamadas monolíticos, mecanizadas, que son estos tipos de prótesis. Esto es una corona individual, esto es una parcial fija. Este tipo de prótesis monolítica, la máquina te puede elaborar, ¿verdad? Se escanea el troquel, como les dije, se fabrica y te elabora la cara B, la cara palatino o lingual, las caras oclusales y la parte vestibular. La parte vestibular es donde va colocada la cerámica estética o la cerámica feldespática. Altas resistencias compresivas, ¿ok? Mire que se podían trabajar en zonas posteriores. En cambio, los otros sistemas que les hablé de circonia tendrían que se elaboraba, la máquina te elaboraba la cofia
pero el técnico elaboraba la parte estética o anatómica con feldespática. Este tipo de elementos, de estructura monolítica, tenían también un problema, era la opacidad. Entonces se veía una cerámica con un color y la estructura completa de otro color. Fíjense en este que aquí se le colocó la cerámica, aquí está la cerámica ya, la cerámica feldespática. ¿Ven? Esto es un trabajo que se hizo en la Universidad Rómulo Gallego, los estudiantes, cuando se podía. Entonces hicieron este tipo de sistema cerámico CAD-CAM zirconia monolítico. No era muy estable con el color, estéticamente no funcionaba, abusaron de esta porque querían colocar este tipo de prótesis en dientes anteriores y la estética no favorecía mucho. Sin embargo, repito, el avance surge, ya han aparecido este tipo de sistemas monolíticos translúcidos. Ya mejoraron la parte de lo que es la estética. Fíjense, este tipo de sistema monolítico CAD-CAM, ¿ok? Y miren este tipo de sistema monolítico, ya la translucidez ha avanzado y ya la estética se ha ido mejorando. Este tipo de sistema que es en bloque translúcido presenta varias tonalidades. Ya la opacidad ha desaparecido. ¿Ok? Pero el factor que afecta a la translucidez de la cerámica dental es el espesor de la restauración. En general, cuanto menor sea el espesor, mayor va a ser la translucidez. Lógico, al ser mayor translucidez, el espesor es menor, entonces el módulo elástico tan elevado que tenían los otros sistemas circonios, este no lo tiene. El módulo elástico es menor. O sea que la resistencia compresiva de esta baja. Sin embargo, las restauraciones monolíticas permiten a los clínicos y a los laboratorios también realizar preparaciones poco invasivas considerando la excelencia de propiedades mecánicas de la zirconia. Ahora bien, recuerdan que cuando comenzamos la clasificación de los sistemas, tenemos las cerámicas vítreas y las cerámicas no vítreas que no presentan una matriz vítrea. El silicato de litio, la leucita y la feldespática, la alúmina y el zirconio. Estos dos grupos, una son cerámicas ácido sensibles y otras son cerámicas ácido resistentes. ¿Qué nos indica esto? Si ya hemos elegido qué sistema cerámico, total cerámica para el paciente, también tenemos que saber que en el momento de la cementación, primero elegir el cemento y determinar cuál de estos grupos que yo tengo va a ser colocado, se le va a colocar o a descomponer con ácido para colocar el cemento y cuál no se le puede colocar ácido. Entonces les repito, lo que son ácidos sensibles que se le pueden colocar ácido son todas estas que les nombré, ¿verdad? Las cerámicas vítreas, o sea, de silicato de litio, el grupo de la leucita y el grupo de la feldespática. La que no se le puede colocar ácido porque no le va a hacer nada son las que no poseen una fase vítrea, que son las alúminas, todo el grupo de las alúminas y todo el grupo de la zirconia. Hay un sistema que apareció del IPS y más que tiene infiltrado lo que es óxido de zirconio, que es el IPS MAC Zircan. Pero este señor, así sea o que venga del silicato de litio, presenta zirconio, no se puede grabar. Ya voy a explicar esto, para que no nos enredemos tanto. Fíjense que las cerámicas vítreas, que presentan una matriz vítrea, ¿qué se le va a colocar? Nos llegó la corona y debemos hacer lo que es el grabado ácido de la corona para buscar lo que es las microretenciones.
¿Qué ácido se le va a colocar? Es el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico puede venir en concentraciones de 10% y concentraciones del 5%. En las cerámicas vítreas, el ácido fluorhídrico es lo que hace que disuelve la matriz y va exponiendo los cristales. Disuelve la matriz de la matriz vítrea, ¿verdad? Expone los cristales de sílice para buscar lo que es, o mejorar o dejar lo que son las micro retenciones. Entonces, cuando uno le coloca esto, por ejemplo, yo le agarro un ácido, este ácido al 10%, me va a cambiar toda la superficie topográfica de la cerámica y va a aparecer como un panal de abeja, ideal para las retenciones micromecánicas. Pero hay un detalle, que las cerámicas de silicato de litio, que te lo dice el fabricante te dice, mira, para las cerámicas vítreas, las que son las feldespáticas, ¿verdad? Y las de lucita, se le pueden colocar el ácido fluorhídrico del 10% por 20 minutos. Ese es el efecto. Más de 20 minutos, no. Repito, el ácido fluorhídrico de las leucitas y la feldespática puede ser de 10% por 20 minutos. Pero las cerámicas de silicato de litio, la cerámica vítrea de silicato de litio, no le puedes colocar esta concentración. Tiene que ser al 5% y por 20 segundos. Esto te lo dice el fabricante. O sea, el sistema cerámico del fabricante te dice, si tú le colocas a la silicato de litio, le colocas ácido fluorhídrico al 10% por 20 minutos, vas a descomponer todo la cerámica. En cambio, con las leucitas, las feldespáticas, te pueden trabajar. Porque ellos lo que están acondicionando son los cristales, pero no puedes trabajar al silicato de litio con este tiempo y con esta concentración. Entonces ya sabemos cómo vamos a trabajar cuando vamos a hacer el grabado básico. Ese mismo grupo, hicimos el grabado ácido, se hizo la descomposición y empiezan a dejar las micro retenciones con el sílice expuesto. Se le coloca el silano. El silano es un acoplador. ¿Qué es un acoplador? ¿Qué hace el silano? Bueno, el silano, como es un acoplador, fíjense, recuerden que el ácido fluorhídrico en la matriz vítrea sobre el sílice expone los cristales. Y el silano, que es un acoplador, produce enlaces por una parte en la fase inorgánica de la cerámica uniéndose al sílice. El silano se va a unir, se va a acoplar al sílice que expuso el ácido fluorhídrico. ¿Ok? En las cerámicas vítreas, ya sabemos la concentración de ácido. Esto es lo que hace el silano, es un acoplador. Entonces, el silano, que se va a hacer enlaces en la parte inorgánica de la cerámica, uniéndose, repito, al sílice, nos va a ayudar entonces cuando coloque el cemento resinoso y va en ese momento el silano acoplado a la cerámica, la cemento resinoso acoplado al silano y el cemento resinoso se adhiere al sustrato del diente. Esa es la verdadera función o ese es la verdadera protocolo de cementación de las coronas con matriz vítrea. La feldespática, la leucita y la de silicato de litio, tomando en cuenta la concentración de los ácidos. El arenado o el sandblasting que utilizan los laboratorios en el sistema de fase vítrea o cerámicas vítreas, solamente lo están haciendo es para eliminar o limpiar el revestimiento que queda esa estructura. No se pueden colocar sandblasting dentro de las coronas de sistemas vítreos
porque van a inducir a fracturas o grietas, ya eso está demostrado, y las propiedades físicas de esa cerámica se van a perder. Entonces, lo que se hace es que ese tipo de sistema cerámico se van a trabajar con ácido fluorhídrico. No se trata con sandblasting. El sandblasting lo hace el laboratorio, es para limpiar los residuos que quedan de la estructura de la cerámica. Entonces, las cerámicas policristalinas que no poseen fase vítrea, el ácido fluorhídrico no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el ácido fluorhídrico trabaja, ¿verdad? O descompone la fase vítrea. Pero como estas cerámicas policristalinas son las alúminas y las de circonio, como no posee esa fase, el ácido no le va a hacer nada. Por eso que son este tipo de cerámica no son sensibles al ácido. Mucho menos el colocarle silano, porque el silano es un acoplador del sílice, y como no tiene sílice, pues el silano tampoco le va a hacer nada. Entonces, eso de que agarraban las coronas de ese tipo de sistemas de aluminio, circonia, colocarle silano y el cemento resinoso, pues no le hace nada. El silano no le hace nada, no se acopla a los elementos del circonio. Y colocarle ácido fluorhídrico menos, porque no lo va a descomponer, porque no tiene una masa vítrea. ¿Qué es lo que se hace para buscar la adhesión? O las retenciones, ¿cómo se hacían las retenciones micromecánicas? Bueno, se le hace un sandblasting de óxido de aluminio de 50 micras con 2 baras de presión. A eso le da a la alúmina y la circonia una retención. Ahí sí se le puede colocar el cemento resinoso y se va a adherir a esas micro retenciones. Pero hay una cosa que en algunos estudios, en el 2010, los dos fueron en el 2010, de Chang and Kim y Kitayama y Nikado, ellos reportaron que el sandblasting que se le colocaba a la circonia también podían producir fracturas, o sea, dejaban micro grietas o microfracturas y se podían inducir a una fractura total de la cerámica. Esos son estudios. ¿Ok? Esos son estudios. Porque el protocolo del laboratorio de esos sistemas poliacrílicos, ellos envían al odontólogo ya con el sandblasting, ya con el sandblasting que le colocan dentro de la corona, porque es su protocolo. Llaman al odontólogo, mira, te lo voy a mandar para que lo pruebes, cuando me lo envíes, para terminarlo de glasear, ahí yo le hago el sandblasting. Pero ahora, en este tiempo, ya el laboratorio le pregunta al odontólogo si quiere el arenado o él tiene un primer para colocarle a la corona. Explico. ¿Qué sucede? Como no se puede grabar y según estudios no se puede colocar tampoco un sandblasting, un arenado, porque puede inducir a fracturas. Repito, esos son criterios, esos son estudios que se hicieron. Fíjense. En este estudio que se hizo en el 2011 de Grace, que se habla del efecto del primer sobre buscar las microretenciones sobre las fuerzas adhesivas entre la circonia y los cementos resinosos. Ellos obtuvieron en esa investigación y concluyeron que el uso del alloy primer alloy, aumentó significativamente las fuerzas adhesivas de Rely Unicen a la circonia. ¿Qué es lo que sucede? No le hace efecto el ácido fluorhídrico, no le hace efecto el silano. Entonces, no le puede colocar el cemento resinoso a no ser que tenga un sandblasting. Pero según los estudios, el sandblasting también puede producir microgrietas, fracturas a largo plazo. El primer alloy o el alloy primer, tiene una alta afinidad de los óxidos metálicos de la circonia. O sea, no tanto de la circonia, sino
tanto de las cerámicas policristalinas, tiene una gran afinidad de los óxidos metálicos de ese tipo de cerámica. Como tiene una gran afinidad, ¿verdad?, a esos óxidos metálicos, y el primer tiene afinidad con el cemento resinoso, era la única manera de presentar la adhesión a la cerámica. Y con este estudio que te está diciendo que mejora la adhesión del cemento a la cerámica y lógico al diente, lo bueno era utilizar lo que era un primer aloy. Este primer aloy, ¿qué es lo que contenía o contiene? MDP. No, yo no le voy a decir la sigla porque esto es un trabalengua para mí. Contiene el MDP. El MDP tiene afinidad con los ácidos metálicos de los sistemas policristalinos. Entonces, ¿se consigue en el mercado? Bueno, este no. Pero los laboratorios tienen, por ejemplo, o se consiguen en Venezuela, el Z-Prime Plus y el One Code 7 Universal de la Coltene, que contienen MDP, este es Aloy Primer. Estos dos señores se consiguen y contienen MDP. Este, el One Code 7 de la Coltene, presenta esta característica. Tú le puedes agregar, ¿verdad?, a las coronas de ese sistema cerámico policristalino, este señor que está aquí. El laboratorio a veces te llama o te dice, doctor, ¿lo quiere con sandblasting o sin sandblasting? Si no lo quiere con sandblasting, tiene que tener un primer. Hasta el laboratorio que yo conozco te puede decir, si quiere yo le mando el Z-Primer, ¿verdad?, para que usted pueda hacer la cementación. Pero eso se consigue. Y ahora la Coltene, que tiene el WACOP 7, que tiene MDP, tú le colocas este señor dentro de la corona, secas o fotocuras. Eso va a depender también de las concentraciones o los agentes fabricantes. Te puede decir, es más, lo puedes fotopolimerizar o no. Lo colocaste, ¿verdad?, secaste y colocaste tu cemento resinoso. ¿Qué hace el MDP? Como le dije, afinidad con los óxidos metálicos y con la resina y con el cemento resinoso y el cemento resinoso con el diente. El MDP es un monómero que presenta, como le dije, afinidad con los óxidos metálicos que hay en abundancia en las cerámicas cristalinas. ¿Ok? Y los cementos resinosos. Hay cementos resinosos, existen cementos resinosos que contienen MDP, como este señor que está aquí, que contienen MDP. No hace falta colocarle un primer. Es más, en el estudio se dijo que colocándole el primer con MDP más el cemento resinoso que contiene MDP, la adhesión de la corona al diente es excelente. Bueno, pero es que yo leí que dice que la cementación con ionómero tipo 1 y fosfato de zinc en estos sistemas, tanto de alúmina como circonio, como tiene altas resistencias compresivas y alta resistencia a la fractura, se puede mantener. Pues resulta también que hay estudios que esos cementos se degradan e inducen las fracturas de la corona. Por eso que lo recomendable es trabajar con cemento resinoso, porque el cemento resinoso te va a ayudar a mejorar la fuerza y las propiedades de la cerámica. Lo está diciendo los estudios, yo no voy a discutir en eso. Yo, por mi parte, yo lo hago, yo le digo a mi técnico, no le coloques sandblasting, no lo arené, no le coloques eso, yo tengo el primer y no hay problema. Y me ha funcionado muy bien. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que de los dos grupos, ¿verdad?, que ya hablé, de las cerámicas con matriz de sílice y las que no presentan matriz de sílice, o sea, las policristalinas, ¿cómo vamos a trabajar
que unas son sensibles con el ácido y otras no son sensibles con el ácido. Vamos a ver unos casos clínicos y vamos como a darle una práctica de lo que vamos a hacer. Vamos primero a escoger el sistema y luego vamos a escoger cómo vamos a cementar. Por ejemplo, este caso, esta paciente que presenta, que todo, fíjense en las coronas, mucha resina, la paciente no quiere algo estético, quiere que le cambien, ya no se le puede cambiar la resina, ya se la ha cambiado muchas veces, ya parece un arcoíris, un diente. El otro también no tiene forma anatómica, tiene problemas también con la encía. Ella le quieren cambiar su diente y el odontólogo, o sea, ¿qué vamos a decidir o qué decidí yo? Bueno, primero, las expectativas del paciente, está buscando estética. Bueno, vamos a buscar un sistema, ¿verdad? De máxima estética, sistema cerámico. Y voy con las cerámicas vítreas. Y me fui con Empress-CAD. Te puedes ir con Empress-CAD o IMAX-CAD, que es estética y es mecanizada. De esas dos que tú puedes trabajar, que van en sistemas anteriores. Entonces, escogimos el IMAX-CAD, ¿verdad? Altamente estética y CAD-CAD, mecanizada. Entonces, aquí está. Fíjense cómo está con sus dientes, sus coronas, miren. Alto estética. ¿Ok? Lógico, estamos haciendo también los fundamentos de prótesis fija. Tallado, unos buenos materiales de impresión, el laboratorio, ¿ok? Escogencia bien la elección del color. Podemos trabajar con un buen sistema, pero si no presentamos esos fundamentos, ahí estamos mal. Entonces, este sistema, ¿verdad? Ya lo elegimos, probamos en laboratorio, probamos en boca, excelente, y viene la parte de cementado. ¿Ok? Como es el sistema de silicato de litio, ya sabemos que vamos, y como es hacer el silicato de litio, vamos a utilizar ácido fluorhídrico, y ya sabemos que la cementación hay que acondicionar la corona, y tiene que ser con ácido fluorhídrico el 5% por 20 segundos. Lavar, secar, colocar el silano por 10 o 20 segundos, secar y comenzar con el cemento. Y se elige el cemento resinoso y se hace la cementación. Lógico, el protocolo del diente también, limpiar el diente, si hay que colocarle también su adhesivo o grabar el diente, si es puro sustrato. Pero ese es el paso protocolar. Repito, los cementos convencionales están contraindicados. Mientras más fuerte sea el enlace cerámica-diente, más eficiente la distribución de la fuerza y eso conlleva a mejorar todos los criterios y propiedades de la cerámica. Este caso presenta una corona metal cerámica. Miren cómo la aleación se puede ver, la característica de la encía, corona con pura cerámica. La paciente decide cambiar exigiendo lo que es estética, ¿verdad? Ya nosotros empezamos, bueno, vamos a elegir qué sistema, netamente estética, qué sistema vamos a elegir de los sistemas vitreos. Entonces la elección que yo hice fue IMAX-CAD. El IMAX-CAD mecanizado. La eliminación entonces de la corona. Ok, mira que aleación metálica, se elimina la corona. Recuerden que la corona de aleación no noble se corroe, se oxida. Fíjense cuando se retiró de todo lo que tenía, se limpia, se pule. Este señor que está aquí, que es el muñón artificial de aleación también, níquel cromo. ¿Ok? La preparación. Aquí hay algo muy singular, que este es sustrato y este es sustrato y aleación no noble. Entonces, la elección fue el IMAX-CAD. Se trabaja con protectores provisionales porque tenía problemas para mejorar los tejidos blandos, lo que era la encía. Se hace el protocolo de 3 meses aproximadamente que duró para mejorar esto. ¿Ok? Se eligió, entonces, se toma impresión, se manda al laboratorio.
Estos son los provisionales. Miren como la encía ya fue, o el manejo de tejido blando fue mejorando. Y aquí está el antes, el después. El protocolo de cementación, ácido fluorídrico al 5%, 20 segundos, lavado, secado, silano, secado y la elección de cemento resinoso. ¿Okay? ¿Qué se le hizo a los dientes? Uno que es sustrato, como estaba trabajando con un cemento resinoso, autogravante y autoadhesivo, pues lo que hice fue solamente hacer profilaxia, colocamos el cemento y inmediatamente se lleva la cementación. Si yo no hubiese trabajado con ese tipo de cemento resinoso, autogravante, autoadhesivo, por decirle el Paracord, pues yo coloco el primer en el sustrato, puedo colocar el primer en el sustrato, el adhesivo, ¿verdad? El protocolo de adhesión y el cemento resinoso. Si yo tengo el Wacom Bond que contiene MDP, le coloco el Wacom Bond a la aleación del muñón. Le coloco Wacom Bond a la aleación del muñón. Le coloco Wacom Bond al diente, el sustrato y el cemento resinoso normal, universal. O sea, el juego del sustrato ya ustedes lo pueden conocer. Pero el de la cerámica es ese. ¿Ok? Y este caso, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que son los monolíticos. Esto es una sobredentadura. Decidimos colocar sistema monolítico de circonia. La cementación, ¿cuál es el protocolo? No se le puede colocar ácido, no le va a hacer nada, ni silano. No le coloqué San Blasti. Agarré el primer. En este caso trabajé con Wacom Bond. Coloqué el primer que contiene MDP, ya sabe el efecto que tiene el MDP con los óxidos metálicos, y se le coloca el cemento resinoso. Este otro caso es de premolar a premolar. Este sistema monolítico de circonia, ¿ok? La ausencia de es lateral a lateral, creo que de canino canino, o sea, hace tiempo ya, hace como 11 años. Fíjense en el color, pero como era todo el sistema anterior, este tipo de circonia monolítica no me ayuda mucho a la estética, pero como era todo el sistema anterior, no me preocupé mucho para la estética, unifiqué ese color. Si en ese tiempo estuviera saliendo la monolítica translúcida, que presenta mejores color, sin embargo, no lo trabajo, porque recuerden que a mayor translucidez, menos resistencia, y la brecha es larga. Trabajé con circonia pura monolítica. Segmentación, el MDP, o sea, un primer que contenga MDP, se secó, y la elección del cemento resinoso. Miren aquí. Esto es una clase 1 de Kennedy, y se van a trabajar con corona con islas metálicas, o sea, corona metal cerámica, bien sea porque los pilares que se eligieron no estaban aptos para recibir cierta PPR, entonces se decidió hacer unas coronas para mejorar la biomecánica, y son coronas isla metálica, o sea, corona metal cerámica, y donde van los apoyos es de aleación. ¿Okay? El sistema monolítico no translúcido, porque fíjense lo opaco que está esto, el sistema monolítico, miren lo opaco que es, porque es circonia. Se hizo con la computadora el diseño de los descansos. O sea, eso fue, no sé si lo llamaré invento o una investigación que hice. ¿Y qué tal? Porque en la literatura te dice que se contraindica las coronas total cerámicas para que sean pilares de UPPR. Pero bueno, ¿y qué tal si lo hacemos entonces con este sistema que tiene alto módulo elástico y alta resistencia compresiva? Y como era un sistema monolítico, se diseñó en la computadora los descansos en las caras oclusales, hicieron los descansos, la cerámica feldespática o la parte estética, la en vestibular, ¿verdad?
y se hace el diseño de la PPR. Hasta ahora ha funcionado. Lo que pasa es que ya el paciente se me perdió, yo no sé la casuística que cómo va. Pero, mire, este trabajo ha funcionado bien, ha funcionado bien. Hasta ahora ha funcionado bien. Lleva más de 10 años. Otro que también que he hablado sobre todo con los técnicos, es una cuestión de conceptualización. Que circonio o circonia, que el circonio aparece en la tabla periódica y me dicen que el circonio en la tabla periódica es un metal. Entonces, pero yo cuando veo es una cerámica. Bueno, miren, el circonio sí aparece en la tabla periódica. El circonio es un metal. Circonio, esto es circonio, ¿verdad? Esto que está aquí, si están viendo, es circonio, es un metal. Pero nosotros estamos trabajando en la parte dental con circonia. La circonia de óxido de circonio. O sea, es una placa, es un disco, un bloque de cerámica. Entonces, cuando estamos hablando de esos sistemas, hablamos de sistema circonia, no circonio. A veces en una literatura te aparece circonio, pero es circonia. Por eso es que cuando les mostré los sistemas, la clasificación de los sistemas cerámicos, aparece es circonio. Y se lo he dicho a los técnicos, mira, no es circonio es el metal, es circonio. Otro de los avances tecnológicos en la prótesis metal cerámica, cuando se trabaja la aleación, que de la técnica cera perdida, se agarra un troquel, se hace el encerado del troquel, se hace el encerado de una cofia, se lleva un anillo con revestimiento, se pierde la cera y se inyecta, ¿verdad? O se funde lo que es la aleación no noble y que te queda lo que es la cofia. La característica de adaptación va a depender también tanto del técnico como de la aleación. Que siempre se ha utilizado el níquel cromo. A veces la adaptación falla. La característica de adaptación que pasa por el horno falla. Cuando se le coloca la cerámica que también que lleva al horno, puede fallar. Fíjense lo avance que estamos nosotros, que ahora en estos momentos, esto lo tiene el laboratorio, que yo después voy a hablar de él, tiene lo que se llama CAD-CAM, o sea, aleaciones que se trabaja con CAD-CAM. Él diseña el troquel, diseña la cofia en la computadora y esta máquina que está aquí presenta unos discos y te fabrica la cofia, te la fabrica. Son unos discos y va cortando esa aleación de cobalto cromo. No sé si se puede ver bien. Y el disco te está cortando y está diseñando lo que es las cofias. O sea, está fabricando lo que es la cofia, porque ya el técnico lo diseñó en la computadora. Y te lo está cortando. Y la precisión de adaptación es enorme. Costoso, es costoso. Y fíjense que esta es de la casa, ¿verdad? De la Amann Girrbach, que es cobalto cromo. Este señor que está aquí, esto que está aquí, es de esa máquina CAD-CAM. Lo demás se le va colocando cerámica. La adaptación, muy, muy bueno, muy bueno. ¿Verdad? Muy bueno. Entonces, ¿qué puede pasar? Que al yo terminar, ya yo estoy terminando, puede aparecer otro sistema, otra tecnología nueva de CAD-CAM. Ahora, ¿cuál es el problema? Dirá, todo muy bello, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es costo-beneficio. Ese es el gran problema. Simplificación de técnica. Ese es el otro problema. ¿Qué pasa? Si yo voy a trabajar con metal cerámica, ¿verdad? Trabajo con metal cerámica, la técnica o los pasos es más largo porque tengo que mandar al laboratorio que me mande la cofia de metal, probarla, no me adaptó, si me adaptó, o sea, es muy sensible la parte de la técnica, ¿verdad? Después volverlo a mandar, me mandaron el bizcocho, Berta, qué broma, no me adapta porque hubo un problema de temperatura. Bueno, posiblemente y se adapta muy bien, después viene el pulido, glaseado, y lo único que voy a
La necesita para cementación, no tengo que preparar la corona. ¿Para qué? Con el fosfato de zinc, si es metacerámica, perfecto. ¿Qué pasa con total cerámica? Ah, bueno, el tiempo de laboratorio es menor porque yo tomo impresión, mando al laboratorio y el laboratorio con un sistema CAD-CAM me puede enviar ya la corona lista, hasta pulida. Y lo que hago es cementar. Ah, pero tengo que ver qué tipo de sistema para yo poder cementar. Y si son las vitrias, ah, bueno, miren lo que necesito. Necesito el ácido fluorídrico, necesito el silano y necesito el cemento resinoso. Si son policristalinas, ah, bueno, necesito el primer que contenga MDP y el cemento resinoso. La adaptación es excelente, la estética es excelente, pero el costo-beneficio es lo que nos está embromando. El costo-beneficio nos está embromando. En otra parte tienes que comprar más materiales y en otra no puedes comprar tantos materiales, porque con un cemento probar y ya. Pero como les dije, nos está abrazando y nos está pasando la tecnología que hasta los pacientes lo exigen. Pero como les repito, lamentablemente los costos son muy elevados. Esto que está aquí con esta aleación es excelente, pero los costos son elevados. Con decirle que hay máquinas CAD-CAM, ahorita no es que las leí, no, están trabajando en 3D. Se está trabajando en 3D. Que se pueden hacer las cofias en CAD-CAM, o sea, se pueden hacer los protectores provisionales en CAD-CAM. Se hace el diseño y sale rápido, te lo monto, pero muy costoso. Se pierde lo que es el objetivo de un protector provisional, que son menos costosas. Con esas son muy, muy costosas, muy elevadas. Bueno, en verdad, agradezco la gran atención que pudieron tener o la gran paciencia. Yo sé que no es fácil, porque he tratado de buscar un discurso y no meterme tanto o llenarme tanto de la parte de los materiales dentales, porque no es muy engorroso, sobre todo si hay estudiantes o, bueno, odontólogos generales que nunca les ha gustado los materiales dentales y no de los sistemas. Pero es interesante manejar qué elección, el cemento y el tipo de adhesión que se logra. De todos modos, en verdad, le agradezco su atención y le deseo suerte y muchas gracias.